Bienvenidos a este primer encuentro del curso de Ingeniería de Métodos, en el cual vamos a abordar la introducción a la ingeniería de métodos. En este caso, específicamente, más allá de los aspectos teóricos y conceptuales que ustedes habrán podido verificar en la bibliografía recomendada de Benjamin Niebel, uno de los más importantes pioneros en esta área de la ingeniería industrial y sobre todo en la parte de métodos, estándares y diseños del trabajo. Específicamente, el encuentro de hoy permite abordar el aspecto práctico del tema como es la productividad. Entender los indicadores de productividad y pues resolver algunos ejercicios que nos permitan a nosotros determinar de cierta manera la productividad en una empresa, en un área específica, o bueno, dependiendo de las condiciones que cada uno de los ingenieros de sus áreas así lo requiere. ¿Ok? Entonces, definimos productividad desde tres aspectos fundamentales: eficiencia, eficacia y efectividad. En ese sentido, sabemos que la eficiencia nos permite medir ese cumplimiento de metas utilizando la menor cantidad de materiales, la menor cantidad de recursos, porque efectivamente de esa forma es que nosotros podremos concluir que somos eficientes, ¿ok? La eficacia simplemente da a que logremos cumplir nuestros objetivos, metas planteadas, nuestra producción planificada. Eso es eficaz, eso es ser eficaz. Y la efectividad tiene que ver más al cumplimiento solo de aspectos presupuestados, es decir, de aspectos que van al futuro y que hemos logrado cumplir o acercarnos lo más probable a ese valor, a ese monto, a esa cantidad que nosotros hemos estudiado y que con base a ese estudio pues hacemos una predicción en el tiempo. Entonces, al relacionar esos tres indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, es que podemos concluir si una empresa cumple indicadores de productividad. La forma en cómo se diseñan estos indicadores dependerá de las necesidades propias de cada empresa. Algunos diseñan indicadores, salidas sobre entradas, ¿okay? Para poder tener ese control. Otros lo podrán ver entradas sobre salidas. Lo importante es entender el lenguaje de estos indicadores, tanto como comprender que hay indicadores que pudiesen ser simplemente adimensionales. Esto significa que no van a tener unidades en su resultado, pero que la interpretación que nosotros le vamos a otorgar a ese indicador es lo más importante, lo más relevante en el aspecto de pues el conocimiento como tal. ¿Ok? Veamos entonces una serie de ejercicios que vamos a plantear para que ustedes puedan ir desarrollando. Este ejercicio dice: en abril de 1998, la empresa Hermanos Bonilla obtuvo una producción de 5.000 unidades, empleando 2.000 unidades de mano de obra, 1.500 unidades de materiales y 1.500 unidades de energía. En mayo del mismo año, obtuvieron la misma producción, empleando las mismas unidades de materiales, 1.300 de energía y 2.000 unidades de mano de obra. Fíjense entonces allí lo que nos van a pedir. Lo primero es la productividad obtenida en abril, después la productividad obtenida en mayo y el mes en el que la productividad fue mayor. Básicamente aquí hacemos un análisis, ¿ok? Un análisis inicial en donde podemos observar cuáles son las variables que han cambiado, ¿no? En función de la mano de obra, en función de los materiales, en función de la energía. Entonces, es allí en donde cada uno de ustedes podrá corroborar ya la variación inicial que existe de estos aspectos. Entonces, la solución a los problemas o al problema dice: solución del ejercicio número 1, la productividad obtenida en abril. Aquí vamos a hablar, en este caso, de una productividad global. ¿Por qué? Porque estamos abarcando todo el mes de abril, en este caso. Entonces, ¿qué debo dividir yo? El valor de la producción sobre el valor de los factores productivos empleados en ese mes para alcanzar esa producción. Entonces, veamos, ¿cuánto fue lo que nos dicen que hay de producción? 5.000 unidades, ¿ok? Por eso aquí estamos colocando las 5.000 unidades.
¿Qué factores productivos se utilizaron allí? Bueno, 2.000 de mano de obra, 1.500 de materiales y 1.500 de energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos colocando en el denominador, 1.500, 1.500 y 2.000 para tener 5.000. 5.000 entre 5.000, eso nos da 1. Ese es el valor que arroja la productividad global para el mes de abril. 1, ¿ok? Bien. ¿Eso qué significa en este caso? Bueno, fíjense, si nosotros hacemos allí un pequeño análisis, significa que los factores productivos empleados para producir las unidades necesarias son iguales, son los mismos. Por eso me da 1, ¿ok? Porque lo mismo que utilicé en valores productivos empleados fue lo mismo que salió de ese sistema en función de la producción. Por eso aquí tenemos un indicador de productividad basado en las salidas sobre las entradas. ¿Ok? Salidas sobre entradas. Ahora veamos la productividad obtenida en mayo. ¿Qué ocurrió allí? La producción se sigue manteniendo en 5.000, pero los factores empleados cambiaron. Los 2.000, 1.500, pero ahora tenemos un valor de 1.300. Si nos vamos al enunciado, en este caso fue la energía específicamente. Entonces veamos, la mano de obra siguen siendo 2.000, los materiales siguen siendo 1.500, ¿ok? Pero la energía, pues sí, cambia. Entonces, en este caso, la productividad terminaría siendo 1,04, ¿ok? ¿Qué significa específicamente? Claro, hay más productividad porque utilizamos los mismos unidades producidas, es decir, se están arrojando las mismas 5.000 en la salida, pero en las entradas nosotros hemos mejorado el proceso, sobre todo en el caso de la energía, hemos disminuido ese valor. Por lo tanto, la productividad aumentó en 1,04. ¿Ok? Entonces, mes en el que la productividad fue mayor, pues específicamente la productividad global fue más elevada en el mes de mayo en un 4% con respecto al mes de abril. ¿Cómo sabemos ese 4%? Porque la diferencia, la resta que hay entre 1 y 1,04, nos damos cuenta que es ese 0,04. Y si lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar un porcentaje del 4%. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se generaría allí. 1 menos 1,04, eso me da un 0,04 por 100, me da el 4%, que es la diferencia de en cuánto fue mayor uno con otro. ¿Ok? Veamos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice, en la siguiente tabla se recogen las ventas para 2 años de dos productos A y B que comercializa la empresa Euroman. En la sección inferior aparecen detallados los consumos de una serie de factores para cada producto en el año 2002. Bien, entonces estábamos analizando este segundo ejercicio en el cual nos dan una tabla con los datos necesarios para la producción de dos productos, un producto A y un producto B. Las condiciones de factores son las mismas, ¿ok? Tanto para el producto A como para el producto B, pero sus valores es lo que cambia y de allí que es lo que vamos a ir analizando para resolver la productividad propuesta en este caso. Entonces, las ventas, por ejemplo, las ventas esperadas del producto A, 600, las del producto B, 610, la mano de obra, 105 y 120. Las materias primas, 115 y 100, la energía, 85 y 60. ¿Bien? Entonces nos hacemos una pregunta, ¿qué es la productividad? Nos dice que pues mide la aptitud con P, ¿ok? Que tiene uno o varios factores productivos para producir uno o varios productos distintos. Porque eso también es importante, ¿ok? Nosotros podemos producir uno o varios productos distintos en función de los factores, porque efectivamente la mano de obra puede ser la misma que yo utilice para generar varios productos. Entonces, esa mano de obra va a quedar allí igualitaria, ¿ok? Igualmente la materia prima o la energía. Bien, entonces es definida como una aptitud, ¿ok? Que tiene uno o varios factores productivos para producir también uno o varios productos. Eso dependerá, repito, del proceso productivo como tal, en función de qué necesidades se tienen para llegar o llenar esa cadena de suministro.
¿Cómo se calcula? Se calcula como el cociente entre la producción obtenida con respecto a los factores empleados, ¿ok? Como lo vimos en el ejercicio número uno. ¿Cómo se puede aumentar la productividad? Que es una de las interrogantes que las empresas siempre están buscando, porque pues la idea es eso, ¿ok? Lograr alcanzar un mayor índice de productividad en cuanto a la elaboración de un producto o un servicio. Entonces, las fuentes para aumentar la productividad se pueden clasificar atendiendo al plazo de tiempo considerado. Es decir, que la productividad, además de generar un plan específico de acciones que se deben llevar a cabo, estas acciones tienen que ir de forma temporalizada. Es decir, si lo vamos a hacer a un corto plazo, si lo vamos a hacer a mediano plazo o si lo queremos hacer en el largo plazo. Si es en el corto plazo, las medidas se basan en suponer que las condiciones estructurales, como el tamaño de la empresa, el grado de capitalización y el nivel de inversión, permanecen constantes. ¿Por qué? Porque específicamente estos son factores que no se pueden alterar en un corto plazo. Son factores que debemos considerar constantes porque de lo contrario no podríamos utilizarlo bajo esta temporalidad de corto plazo. ¿Ok? Estas medidas vienen del mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos actualmente disponibles, como materiales que rotan constantemente, ¿ok? Instalaciones, personal especializado. Entonces, las medidas que podemos tomar en el corto plazo son estudio y mejora de métodos de trabajo tendentes a reducir la fatiga y utilizar más racionalmente la energía física. Estudios y reducción de tiempos de trabajo. Seguimiento y control de los nuevos métodos y tiempos de trabajo. Mejora de la organización interna. Aumento de la motivación de los trabajadores y mejorar el clima organizacional o el clima laboral y aumentar la calidad en todas sus dimensiones, ¿ok? Porque recordemos que la calidad desde su concepto tiende hacia la subjetividad a menos de que nosotros seamos capaces de valorar las diferentes dimensiones que tiene la calidad, ¿ok? Si nos vamos al mediano plazo, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, tipificación de productos. Consiste en reducir la variedad de tamaños, calidades, presentaciones, entre otros, de todos o algunos de los productos que se fabrican. La normalización se refiere a la reducción del número de operaciones y tareas que forman los procesos productivos, estableciendo patrones de referencia para hacer sus comparaciones. Esto lo estamos o lo deben estar estudiando en esta primera unidad cuando ven los términos de diagrama de procesos y flujograma. El diagrama de procesos nos permite a nosotros representar gráficamente todos los procesos necesarios para fabricar un producto. ¿Ok? Entonces es allí en donde nosotros podemos hacer varios diagramas de procesos propuestos para el tratar de eliminar ciertas tareas que generan más tiempo en el proceso y que de cierta manera pues entonces hacen que el tiempo sea mucho menos productivo. Eso hay que entenderlo allí. Pero para poder nosotros tomar estas acciones, siempre debemos preguntarnos por qué está esta tarea allí, por qué está este procedimiento allí, porque no podemos tampoco eliminar procedimientos solo porque sí, o porque creemos que ya nos va a dar menos tiempo, pero si son procesos indispensables dentro de ese diagrama, dentro de ese proceso de distribución o de producción, pues entonces no podríamos hacerlo a la ligera, ¿ok? Por eso es importante, como nos dice allí, normalizar de cierta forma, que sepamos conocer los procesos productivos y que nos permita a nosotros realmente hacer una mejora significativa al proceso. Y en el largo plazo, pues, implica un aumento de la capitalización interna, es decir, de la relación entre el capital y el trabajo, ¿ok? Que viene a ser, desde el punto de vista financiero, un indicador que se conoce de la misma manera, la productividad del capital del trabajo, el PKT, ¿ok? O el PKT-NO, si lo podemos ver como el trabajo neto operativo. Eso es entonces las mejoras, ¿bien? Retomemos al ejercicio. ¿Cuál será la productividad para cada uno de los factores de cada producto? ¿Sí? Entonces tengo que hacer como esta tabla que ustedes observan allí, donde segmentamos la productividad individual para el producto A y la productividad individual para el producto B. En el primer ejercicio calculábamos era productividad global.
Aquí lo estamos haciendo como productividad individual, porque estamos calculando es en función de cada elemento. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos con el capital. Productividad. El capital, se necesitan 600 de capital. ¿Ok? Y me vengo para qué, digo, ajá, vámonos para allá. Se producen 600 unidades con un capital de 48. Por eso agarro y digo, muy bien, 600 entre 48. Mientras que para el producto B sería 610 entre 25. De esa manera, tenemos las dos productividades con base al capital. Entonces preguntamos, bueno, allí qué estoy observando, fíjense, con el producto A tengo una productividad de 12.5, con el producto B de 24.4. ¿Dónde estamos siendo más productivos con respecto al capital? Con el producto B, ¿ok? Porque tenemos mayor ventas, mayor producción de ese producto y el capital necesario es mucho menor que en el producto A, ¿ok? Mano de obra, del mismo modo, 600, que es la salida, entre cuánto se necesita de mano de obra, 105. Vámonos para el B, 610 entre 120. Allí pues ya cambia, ¿no? En función de la mano de obra estamos siendo más productivos en el producto A porque necesitamos menos mano de obra para producir las 600. Mientras que en el B pues necesitamos un poco más de mano de obra, ¿ok? Y eso es lo que observamos, fíjense aquí, 5,71, 5,08. Del mismo modo lo hacemos con la materia prima y con la energía, ¿ok? De allí, pues nosotros sacamos es una conclusión, siempre buscando lo que nos dé mayor, ¿ok? Entonces, en cuanto a la materia prima, estamos siendo más productivos en el B. En cuanto a la energía, también estamos siendo más productivos en el B. En términos generales, solo haciendo un análisis desde esta óptica, pues diríamos que estamos siendo más productivos con el B, porque de los 4 elementos, en 3 estamos siendo productivos. Ahora nos vamos para cuál es la productividad para cada producto y para la empresa globalmente. Vámonos entonces, para el producto A, ¿qué buscamos? Ahora sí lo vamos a hacer como global, global para el producto A. Entonces serían las 600 unidades que están saliendo allí. ¿Y qué necesito yo para producir esas 600? Bueno, 48 de capital, 105 de mano de obra, 115 de materia prima y 85 de energía. Eso me da en total 1.7. Para el producto B hacemos el mismo proceso y me da 2. Fíjense que igualmente allí matemáticamente estamos demostrando que el producto B es más productivo porque su valor es mayor que el A. Fíjense, este tiene 2 y este 1.7. ¿Ok? Y si ya nos vamos a la productividad global de la empresa, pues lo que tenemos que hacer es una suma de todos los factores y de todos los productos. En este caso, el valor de la producción de la empresa, entonces 600 más 610 porque tenemos dos productos. ¿Y cuáles son todos los factores necesarios? Bueno, todos los factores necesarios de A y todos los factores necesarios de B. En ese sentido, la empresa global para los dos productos tiene una productividad de 1.84. Eso significa, en este caso, que sí, estamos siendo productivos. Sí, estamos siendo productivos en términos globales en la empresa, porque pues básicamente tenemos mayores ventas, mayor producción que los elementos que estamos necesitando, que en este caso hablaríamos de los costos, ¿ok? De esos factores productivos para generar el camino de la producción y la salida de esos productos A y B, ¿ok? Bien, vamos con esta tercera pregunta. En la tercera pregunta nos dicen, explique las diferencias entre productividad de un factor y productividad global de la empresa. Eso lo acabamos de determinar, ¿ok? ¿Y por qué vemos esa situación? Bueno, porque acabamos de entender cómo haríamos para calcular tanto la productividad global como la productividad por factores, que lo acabamos de determinar, ¿ok? Entonces, productividad global. Mide la capacidad para producir que presenta una combinación de factores productivos. Intervienen en la producción de uno o varios bienes simultáneamente. Entonces, ¿cómo la definimos? Bueno, aquí está. Productividad global no es otra cosa que el valor de la producción obtenida sobre el valor de los factores productivos empleados en su totalidad. ¿Ok? Es una suma, es una totalidad en general. ¿Bien? Ok.
Productividad global, ¿cómo la podemos analizar? Nosotros la podemos analizar desde estas tres ópticas. Si nos da mayor que uno, entonces los ingresos originados por la producción son mayores que los costos. Y lo sabemos porque básicamente eso nos dice el mismo modelo. ¿Ok? Si esto me da mayor que uno es porque el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el valor de la producción es mayor que los factores productivos empleados. Si esa productividad global me da uno, es cuando hablamos de que podemos estar en un equilibrio. ¿Esto qué significa? Que la producción es igual a los costos empleados. O sea, en ese caso no estamos siendo productivos, pero tampoco estamos perdiendo productividad. Estamos en el límite, ¿ok? Si esa productividad global ya me da menor que uno, entonces allí sí empiezan a repercutir factores negativos, porque lo que estoy produciendo para lograr la producción necesaria, pues necesito mucho más factores productivos. ¿Ok? Entonces los ingresos son menores a los costos y ya me habla de que se incurre en una pérdida como tal. ¿Ok? La productividad de un factor, pues, especifica, por ejemplo, como aquí la mano de obra sería las unidades físicas de ese producto entre las unidades físicas de mano de obra. Lo importante es entender que esto, como resultado, tiene que ser adimensional, es decir, no puede tener unidades. Si nosotros estamos trabajando en unidades físicas del producto, por ejemplo, pues en el denominador también deben ser unidades físicas relacionadas a la mano de obra, pero que nos permitan cancelarlas de cierta manera para que quede adimensional. ¿Ok? Veamos entonces un nuevo ejemplo. Nos dice que la empresa Medicalza, que fabrica diferente material quirúrgico, tiene previsto crear una nueva empresa para fabricar jeringas desechables. Y en su primer año espera producir 4.550.000 unidades. Para alcanzar este objetivo se le presentan tres alternativas. La primera, emplear a 22 trabajadores a tiempo completo con una jornada laboral de 1.650 horas al año por trabajador. ¿Ok? Una segunda alternativa sería emplear a 300 trabajadores a tiempo completo, pero con una jornada laboral de 1.850 horas al año por trabajador. Y en la tercera alternativa, emplear a 8 trabajadores a tiempo completo y 5 trabajadores a tiempo parcial. Este tiempo parcial me dicen que es a un 60%, con una jornada laboral de 2.150 horas al año por trabajador para los que están en una jornada completa. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Analizar la alternativa que presenta una productividad más favorable para la empresa. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense. Pues hay que analizar las tres alternativas, a ver cuál nos da mayor productividad. Para la alternativa 1, la meta, ¿ok? Son 4.550.000 unidades, ese es el objetivo. Pero en función de esa primera propuesta, pues serían los 22 trabajadores por las 1.650 horas. De esa manera, nos arroja una productividad de 125,39 unidades físicas por hora, ¿ok? O jeringas por hora. Eso es lo que significa aquí. Para la segunda alternativa, pues serían los 13 trabajadores, pero por 1.850 horas, ¿ok? Ya ahí me da 189,19 unidades por hora. Fíjense que entre la 1 y la 2, ya la 2 mejora. ¿Ok? Mejora porque estamos produciendo en una hora más jeringas o más unidades que con la alternativa 1. Y para la alternativa 3, pues lo que hay que hacer son las mismas 4.550.000. Bien, serían solamente aquí 8 trabajadores que están a tiempo completo, que son 2.150, más 5 trabajadores que solo van a estar a un tiempo parcial de 60%. Eso significa que tenemos que sacar el 60% de 2.150 y ese es el valor de hora que estamos colocando acá. En ese caso nos da 192,39 unidades físicas por hora. Entonces, de las tres alternativas, ¿cuál está o cuál es la mejor? Pues la que nos hace producir más. Y en ese caso es la número 3, la que me concluye que por hora nosotros estamos produciendo 192,39 jeringas. ¿Ok? Entonces, la alternativa más productiva es la 3, ya que cada trabajador por hora, en promedio, produce 192,39 jeringas. Importante esta palabra,
en promedio. Recuerden que todo esto se hace con base a análisis estadísticos y que al tener una estadística, pues hay una probabilidad de ocurrencia. Esto no significa que se va a dar al 100%, pero sí significa que hay un promedio, una probabilidad o que es el valor más probable, ¿ok? De que ocurra. Entonces, con la alternativa 3 estaríamos seguros de que vamos a tener la mayor productividad en el caso. Ahora nos dice, exprese en términos porcentuales cuánto más productiva es la alternativa elegida con respecto a las otras dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada una de las alternativas, vamos a decir, alternativa 1. Bueno, vamos a tomar como referencia en el numerador la mayor, que es la que seleccionamos, la alternativa 3. 192,39 dividido entre el valor de la alternativa 1. ¿Ok? Eso lo multiplicamos por 100 y le restamos 100. Porque como es la diferencia, pues tenemos que ver en cuánto está sobrepasando. Entonces la alternativa 1, por ejemplo, es 53,49% menos productiva que la 3. Eso es lo que representa este valor. Es menos productiva en un 59. O la alternativa 3 es un 53,49% más productiva que la 1. ¿Ok? Eso es lo que significaría. Y la alternativa 2, pues sería lo mismo, 192,39 entre 189,19. Eso me da solamente 1,69%. ¿Ok? Eso significa entonces que pues solamente es más productiva en un 1,69%, la 3 que la 2, ¿ok? Bien, algunas razones que lo expliquen nos piden allí. Entonces, si consideramos el número de horas totales que se emplean en la producción de las jeringas, vamos a obtener los siguientes resultados. Y fíjense, ¿qué es lo que tenemos en el denominador, verdad? Es decir, en la alternativa 1 son 22 trabajadores de 1.650 horas, nos da 36.300 horas al año en total con esa alternativa. Con la 2, 24.000 y con la 3, 23.000. Fíjense entonces que en la alternativa número 3 vamos a producir la misma cantidad, es decir, nos vamos a los mismos 4 millones, pero con la menor cantidad de horas al año posible. Y por eso se hace más productiva. ¿Por qué? Porque se logró disminuir la cantidad o la jornada laboral a su mínima expresión. ¿Ok? Fíjense que por eso la alternativa 2 tampoco es tan alejada de la 3 porque básicamente son 24.000 horas y estas son 23.650, están muy cercanas. Pero ya la 1 sí, 36.300 horas, la variación o la diferencia es bastante notable. ¿Ok? Bien, vámonos entonces con el ejercicio número 5. En este ejercicio nos dice, la empresa Chocobón, cuya actividad es la elaboración de chocolate, tenía en el año 2003 una plantilla de 80 trabajadores. La producción del año fue de 850.000 kilogramos de chocolate, empleándose 1.920 horas de mano de obra por trabajador. Durante el año 2004, la empresa ha tenido que reducir su plantilla en un 50%. La producción del año ha sido de 910.000 kilogramos y el número de horas de mano de obra por trabajador fue el mismo que el año anterior. ¿Qué nos piden? Calcule la productividad de la mano de obra en cada uno de los años, ¿ok? Entonces, para el año 2003 y para el año 2004. Si nos vamos al año 2003, la producción fue de 850.000 unidades. El número de horas eran 80 trabajadores por las 1.920 horas, nos daba 5,53 kilogramos por hora hombre. Es decir, en una hora hombre se producen 5,53 kilogramos de chocolate. En el año 2004, pues ya es 910.000 sobre 40 por 1.920. ¿Ok? ¿Por qué 40? Recuerden que nos decían que su plantilla se reduce en un 50%. Entonces, en vez de 80 trabajadores, vamos a tener solo 40. Y las horas son 1.920. En este caso, nos da 11,85 kilogramos por hora hombre. Esto significa que en una hora hombre nosotros producimos 11,85 kilogramos de chocolate. Nos piden analizar la evolución de la productividad de la mano de obra. Entonces, la productividad individual, ¿ok? Porque aquí lo estamos haciendo solo de la mano de obra. De la mano de obra ha aumentado en un 114,29% de entre el año 2003 al año 2004.
Se observa que la empresa consigue en el año 2004 aumentar la producción empleando un menor número de trabajadores, cada uno de los cuales tiene la misma jornada laboral anual que en el año 2003. La razón de este resultado debe ser un aumento en la mecanización de la producción que supuso o hizo un supuesto en la reducción de esa misma plantilla. Eh, junto con la mejora en los métodos de producción que viene utilizando la empresa. Eso significa que efectivamente se logró, ¿ok?, producir más con menos. Y eso se hace a lo mejor estandarizando los procesos, porque logramos reducir la plantilla en un 50%, nos dimos cuenta que esos otros 40 trabajadores a lo mejor duplicaban tareas, ¿ok? Y entonces preferimos es lograr estandarizar, mecanizar, automatizar los procesos y de esa manera fuimos mucho más productivos, ¿ok? ¿De dónde sale este valor? Aquí está el cálculo de la tasa de la variación porcentual. No es otra cosa que la productividad del 2004 menos la productividad del 2003 sobre la productividad del 2003, para poder comparar con respecto al año 2003 qué tanto se aumentó o se disminuye con respecto al año 2004. Entonces nos da un 114,29%. Efectivamente, pues fue un incremento, ¿ok? En este caso. Bien. Y de esa manera, aquí también tienen otros ejercicios resueltos, ¿ok? Y tienen unos ejercicios propuestos básicamente allí también para medir el caso de la productividad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que pongan en práctica, ¿ok?, lo visto en este encuentro, repasen los conceptos, vuelvan a resolver estos ejercicios propiamente y veamos siempre el análisis crítico y el análisis cuantitativo que se puede deducir de introducir estos valores de productividad en una empresa determinada. ¿Ok? Hagamos el análisis de qué ocurre cuando estamos haciendo sensibilidad en estos factores y decir qué ocurre si aumento las horas, qué ocurre si disminuyo las horas, ¿ok? Y de esa manera poder calcular o ser capaces de calcular indicadores globales, indicadores individuales para los diferentes elementos de una cadena de producción, ¿ok? Bien, les recuerdo del mismo modo que tienen allí una evaluación formativa en el aula virtual para esta primera unidad, bien, en la cual deberán realizar un mapa conceptual sobre la importancia de la ingeniería de métodos, ¿ok? También es importante las técnicas utilizadas en la ingeniería de métodos, los tiempos de operación. A su vez, les pido que adjunten un ejercicio sobre el cálculo de estos índices de productividad. Pero ese ejercicio ustedes mismos lo van a proponer, lo van a redactar, lo van a desarrollar y lo van a resolver. Si pudiese ser de una empresa real, muchísimo mejor, ¿ok? Y ya después está la evaluación sumativa, que es el cuestionario de 20 interrogantes, 15 de aspectos teóricos y 5 de aspectos prácticos, es decir, ejercicios de este tipo, bien, sobre esta primera unidad. Dispones de 3 horas y media y de un solo intento. Entonces, bueno, les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta primera unidad. Cualquier duda o cualquier inquietud, estaremos atentos para resolver.